Bueno, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchísimas gracias por estar ahí un día más en Espiritual Tomando Tierra. Y hoy vamos a hablar de un tema para mí importantísimo, por un lado, aunque bastante tabú por otro, ¿no? Y vamos a hablar de la muerte. Y hablamos con un especialista, y especialista sobre todo porque ha dedicado gran parte de su vida a estudiar, a aprender, a compartir y sobre todo pues saber qué de verdad hay en todo esto. Buenas noches, querido Raciel. Hola, buenas noches. Bueno, buenas noches para nosotros. Buenas noches, buenos días. Sí, sí, buenas noches. Un abrazo a todos los oyentes y espectadores. Espectadores. Muy bien, pues lo importante en Espiritual Tomando Tierra es eso, hacer programas los cuales tocamos temas muy interesantes y que a la gente les sirva, no solamente a título informativo, sino también de una forma energética, ¿no? Porque siempre se crea energía cuando se está creando, aportando a esta nueva humanidad que ya van saliendo pues brotes verdes, ¿no? Y hoy, como decía, vamos a hablar de un tema muy interesante, porque entre comillas todos vamos a pasar por ahí, pero también un tema un tanto, pues, como apartado de la vida, ¿no? O como tema tabú, ¿no? Que es la muerte, ¿no? Y efectivamente, querido Raciel, ¿hay vida después de la muerte? Pues sí, hay vida después de la muerte y hasta podríamos decir que la muerte no existe, No existe. no es verdad. Aunque tenemos que matizarlo porque seguro que habrá alguien que está escuchando y dirá, hombre, no existe. Mi padre murió hace un mes, o mi madre, Sí, o sí, mi sí, marido, o quien sea, ¿no? sí, sí, sí. Y dice, y tengo una pérdida, he perdido a alguien, sí que se han muerto, sí que se han muerto. Pero bueno, claro, según cómo lo enfoquemos, porque lo que se ha muerto es el cuerpo, el vehículo de manifestación aquí en este planeta. Y somos algo más que este vehículo, que este cuerpo. Tenemos ahí una parte álmica, una parte divina, vamos a decir el alma, y ya está, eh, y que tiene, aunque no le damos a veces su importancia, pero realmente es quien manda, es quien Claro. dirige, es quien conduce el coche. Y Sí, nuestro cuerpo sería como un coche, sí. Y una sencillamente. vez que se ha estropeado el coche, podemos cambiar de coche, ¿no? Exacto, exacto. Compramos un coche. Los coches que normalmente, yo que sé, una media de 15 años, ¿no? No duran 80 o 90. Pero a los 15 años ya se han hecho viejecitos y vamos y lo dejamos y Sí. compramos otro Y coche. compramos otro. Así es. Y a seguir conduciendo y a seguir experimentando en nuestras vidas. En nuestra vida eterna, ¿no? Muy bien, efectivamente yo creo que, y lo comentábamos antes en la trastienda, de que no hemos sido o no somos educados ni para morir ni para vivir, ¿no? Es más, el tema de la muerte es como, efectivamente, como tabú. Y yo creo que sería muy importante y es muy importante no solamente aprender a qué nos ocurre o qué ocurre cuando dejamos nuestra materia y seguimos viviendo en el mundo del espíritu, o cómo podemos hacer a las personas que queremos, cómo acompañarles en esos momentos difíciles, a veces trágicos, críticos, pero que verdaderamente no nos ponemos en el lugar de la otra persona que muchas veces no sabe qué le va a ocurrir, es decir, hay incertidumbres, miedos, o hay enfermedad, o hay sufrimiento, y nosotros acompañamos a esa persona tan querida y tan amada con nuestro sufrimiento, nuestro lloro, con una energía y una actitud totalmente distinta a la de ayudar y acompañar, ¿no? Pues sí, pues sí. Yo creo que para poder entender un poco esto o abordarlo, eh, digamos que tenemos que tener un concepto un poco claro,
y es que nuestra existencia es un continuo caminar a través del tiempo. Esto que hemos dicho que cambiamos de coche, pues es así, suena así un poco frívolo, pero nuestra existencia y nuestra vida es a lo largo del tiempo, es muy larga y es muchas vidas y bueno, vivimos una experiencia, muchas experiencias dentro de una vida, vamos a otro plano, tenemos allí, digamos, también otro proceso y después volvemos a otra vez a la vida, a encarnar y así pues vamos avanzando y evolucionando. Y si tenemos este concepto, que es importante, podemos afrontar ese paso de la muerte, tanto de nosotros como de un familiar, de otra manera, porque no deja de ser pasar de un plano a otro, a otro, sí. pasar de un estado a otro estado. Y entendemos muy bien cuando venimos aquí a este mundo, que nacemos y dices, ¡uy, qué alegría!, ¿no? Ha nacido un niño, un alma, viene aquí y es acogida, acompañada, pero esa alma y ese ser viene de otro plano también. O sea que ha pasado, ha muerto en otro sitio, por decirlo así, y ha pasado aquí. Y eso lo acogemos. Pero cuando nos tenemos que ir, pues si no tenemos esta conciencia de amplitud a lo largo del tiempo y yo invitaría a que profundicemos individualmente, a que profundicemos en esta idea, porque eso nos va a facilitar mucho, mucho nuestra vida. Y ya lo que tú decías en concreto de acompañar a a seres queridos, pues es muy importante porque en nuestros familiares o quien sea, pues ha cubierto o ha cumplido su tiempo, el tiempo de su experiencia aquí con nosotros y bueno, y con todo lo que ha hecho. Y bueno, tenemos que dejarle libre y respetar su proceso. Yo sé que esto no es fácil, no sé que no es fácil porque hay lazos Claro, muy intensos a veces, porque una cosa es que fallezca nuestro padre, nuestra madre cuando ya tienen 80 o 90 años y ya dice, bueno, ya ha cubierto su vida, ¿no? Pero si tenemos una separación de nuestra pareja de 50 años, 60 o de un hijo, o yo que sé, alguien que tenía que tenía como toda la vida por vida por delante delante, toda la y vida de por delante. pronto aquello ya se truncó, nosotros lo vemos como que se truncó, pues claro, nos agarramos y nos cuesta eso, pero es su vida, es su Claro. vida. Si estamos hablando de otra persona, es su vida y bueno, tenemos que dejarle libre, tenemos que eh, desapegarnos, el desapego como algo importante de todo eso y para no sufrir y ver la vida como una escuela donde podemos ser felices por nosotros mismos. Y ahora, si quieres, podemos hablar Sí, incluso del duelo, porque está claro que hay un proceso de duelo que es muy importante. importante y vivirlo, ¿no? Importante y vivirlo. En el duelo, yo creo que siempre hay un duelo, más largo o menos, más intenso o menos. Y como decíamos, según las ataduras, según los proyectos, según, en fin, según cada uno, el momento que estuvieran viviendo, ¿no? Pero el duelo es algo que lo vivimos y vivimos muchos estados ahí emocionales. Quizás al principio pueda haber un shock, una confusión, puede haber ira, enojo, cabrearnos por lo que ha pasado, porque no lo aceptamos. Incluso puede haber dolor y culpa Sí, y luego incluso puede haber mucha tristeza. Es es un tramo, por decirlo claro, así, del duelo, el claro, de la tristeza, que es como el punto sí, más bajo, ¿no? claro. Bueno, más bajo o, bueno, por Sí, sí. decirle de alguna manera. Ujú.
Bueno, efectivamente, Y yo creo que hay que aceptar, ¿no? El duelo, pero no hay que alimentar el duelo, ¿no? claro, después de esa tristeza, entonces tendría que llegar, empieza la aceptación. Y lo que pasa con esto, puede haber una aceptación así porque, por resignación. Dice, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si me ha ocurrido, me ha tocado a mí esto? Eh, pero puede empezar a haber una aceptación de asumir la situación y muchas veces nos quedamos ahí, ¿no? Mucha gente se puede quedar ahí, en una aceptación, en un asumir, en una resignación y es como que te quedas estancado. Y yo creo que hay unos pasos hacia adelante que es como, como diría, restablecer la vida en uno mismo, el sentir a la vida, Ujú. el decir sí a la vida y bueno, y evidentemente emprender una una nueva etapa Ujú. en en donde, bueno, a lo mejor esa persona no estaba de una manera y ahora estará de otra. Y eso es importante, el salir y el tirar adelante. Y si llegamos a ese aprender, a llegar incluso a agradecer todo lo que hemos vivido con esa persona, ya sean 20 30 o lo que sea, los años que sea, el agradecer lo que nos ha dado y lo que nosotros le hemos dado, en fin, la convivencia, si llegamos al punto de agradecer, Sí, sí. bueno, ya es que hemos superado el duelo, ¿eh? Sí, es que en realidad es un poco olvidarnos de nosotros mismos porque el protagonista de la película, por llamar de alguna manera, en este momento es la persona que se está yendo, ¿no? Con lo cual, efectivamente, yo creo que la pregunta debería de ser ¿qué necesita esa persona de mí en estos momentos? ¿No? Sí, sí. Yo creo que una de las cosas, las personas, bueno, es que depende, ¿no? La persona que está en este proceso depende de su visión de la vida, de su visión del más allá, digamos, si su mirada es, si ante ese hecho de desencarnar, si digamos que tenía en su interior ya esa posibilidad de que existe vida más allá, bueno, lo que estábamos hablando antes, pues la verdad que el proceso es bastante fácil para esa persona. Y lo único que tenemos que hacer nosotros es no agarrarlo aquí. Porque si le mostramos que no podemos pasar sin él, si le mostramos pena, si le mostramos que necesitamos que se quede aquí, pues es posible que le cueste más el irse, lógicamente, porque él, esa persona, ese ser, tiene que soltar, por muy elevado que esté, pero tiene sus, digamos, sus ataduras Claro. emocionales con las personas de aquí. Y se lo tenemos que facilitar nosotros, los que estamos aquí, de decir, oye, es tu proceso, te acompaño, mira hacia adelante, no mires hacia acá porque nosotros vamos a salir adelante Ujú. y yo voy a salir adelante. Y bueno, yo creo que es una actitud en ese sentido de seguir adelante con la vida, tanto uno como el otro. Correcto. Sí, sí. Así es, ¿no? Y efectivamente, dentro de ese acompañamiento, el poder, se suele decir mucho, descansa en paz, ¿no? Entonces, para descansar en paz, efectivamente, la persona se tiene que ir con paz, ¿no? O sea, yo recuerdo no hace mucho tiempo, que llamé a una buena amiga y resulta que su padre estaba muriéndose en el hospital y cuando me acerqué, pues este hombre estaba sufriendo, estaba sudoroso, está con las manos apretadas, como con rabia. Y efectivamente había una situación ahí que no estaba solucionada, ¿no? Y después de hablar con él, porque también otra de las cosas que me gustaría que hablaras de ello es que el oído es el último, Sí, última parte que se desconecta, por llamarlo de alguna forma, después sí, del corazón, sí. por supuesto. Que sí que nos oye, aunque creamos que no, sí que nos están escuchando. Pues después de explicarle un poco la situación, este hombre pues se relajó, soltó las manos, dejó de sudar, volvió el color a su piel y se fue en paz.
Entonces, efectivamente, qué bueno que es importante el agradecer, el no te preocupes, ahora has dejado un cuerpo que ya no te sirve, pero sigues viviendo en el espíritu, hasta inclusive, y me gustaría también que nos comentaras, ¿no? Hay personas que dicen que están viendo a personas o a familiares que ya fallecidos, ¿no? Sí, en el proceso de la muerte, del desencarnar, el pasar al otro plano, pues realmente es un proceso con mucho orden. Se vive con mucho orden porque ocurren cosas siempre las mismas, adaptadas, claro, a cada persona. Y, y además de tener esa conciencia de que hay vida después, también conciencia de que estamos siendo acompañados en ese proceso. Y es así, estamos siendo acompañados. La persona cuando se va acercando, digamos, su momento de la muerte, si es una muerte natural, que ya sea por vejez o ya sea por enfermedad, en ese proceso pues ocurren muchas cosas. Puede haber una, una primera parte de aviso. Hay personas que reciben el aviso de alguna manera de que su tiempo se está acabando, ya sea a través de los sueños, ya sea a través de la intuición, incluso ya sea a través de apariciones. Es muy normal ver a personas mayores que de pronto, bueno, de pronto empiezan, tú ves que empiezan a conectar con sus padres que murieron hace 60 años, o con su madre, o con su abuela, o con su abuelo, y siempre empiezan a hablarte de ellos, como si cada vez estuvieran más cerca, ¿no? Y es como que va habiendo una aproximación, porque en el momento del desencarnar, que hay, en ese momento es como que se le caen los velos a la persona, pues el alma ve muchas cosas. Aparte de ver lo que está ocurriendo con su propio cuerpo que está ahí y de que se sale, pero ve a unos seres que están ahí ayudándole o llamándole o orientándole, que pueden ser perfectamente sus padres o su madre o su abuela o quien sea, alguien que es muy cercano o un hermano o su pareja que ya falleció hace tiempo, o también puede ser seres luminosos, digamos seres angelicales. ¿Por qué están ahí? Porque ellos saben que tú necesitas, digamos, una ayuda para ese desapego emocional de todo lo que has llevado en tu encarnación, ¿no? Y aunque tú crees y sabes o crees en el más allá o crees en una luz, te van conduciendo. Y bueno, facilitan las cosas, por decirlo así. Y entonces, efectivamente, muchas personas ven y son, bueno, yo diría que todos son conducidos, y lo que pasa que la mayoría pues logran, a través de esa ayuda de esos seres que ya están desencarnados, pues le ayudan a ese tránsito, que es lo que mm, todos coinciden, pues el llegar a ver tu vida en un flash, todo lo que has vivido, y también llegar a ese túnel y llegar a esa luz, que es pasar a ese otro plano, que ya está. Una vez que has pasado ahí, pues ya vas a vivir otra experiencia y a seguir, digamos, en tu camino. Ujú. Así es. Entonces, por llamar de alguna manera, el transcurso desde que uno va a morir, o por, por ser mayor, o por alguna enfermedad, o por accidente, podríamos comentar a las personas para que pierdan el miedo a qué es lo que normalmente ocurre. Sí, digamos que el miedo a lo que hay después, Sí. porque no sé de dónde viene el miedo. Bueno, sí que sé, hay miedos ahí. Yo creo que es el desconocimiento realmente, la incertidumbre.
cuando no conocemos algo, pues lo tememos. Eh, y el saber que, digamos que en ese proceso hay unos seres que te están ayudando, incluso son normalmente familias, familias tuyas, de tu estirpe, de tu sistema familiar, que vienen a ayudarte, a llevarte, y que cuando vas a, digamos, después cuando pasas al otro plano, estás en otra, digamos, en otro plano, en otra dimensión, que Ujú. ya no utilizas porque ya no tienes cuerpo físico, tienes otro cuerpo más etérico. Sí. Y en ese, pues tú sigues tu evolución. O sea, realmente si tú estabas, yo qué sé, a ti lo que te gustaba era la amistad, el confraternizar con tu, yo qué sé, con tu gente o con amigos, allí vas a encontrar eso. Realmente no vas a vivir algo totalmente distinto a lo que tú, a lo que hay en tu corazón. Lo que hay en tu corazón aquí es lo mismo que vas a vivir allí después. Lo que pasa es que allí ocurren cosas, digamos, como más interesantes todavía. Y es que, por ejemplo, esto que he dicho antes, de que tú ves tu vida en un flash, pues es sencillamente, no es ni un juicio ni nada por el estilo, y que haya luego un castigo, que haya... bueno, no sé si lo hemos dicho, no existe el infierno eterno ni no eterno, ni tampoco un cielo eterno. O sea, no, después no hay eso, eso no existe. Eso se lo inventaron alguien como para atarnos de alguna Sí. manera. Pero eso no existe. Existe una continuación de la vida sin el cuerpo físico, a otros niveles, y lo que sí que hay, pues es una evaluación, qué es lo que he hecho, qué es lo que he completado, o a lo mejor hay alguna cosa que no he acabado de hacer la experiencia completamente, algo que tenía que vivir y no se ha completado del todo y me queda pendiente. Entonces, pues es un aprendizaje, es lo mismo que decir, bueno, he hecho toda esta experiencia de esta vida y he aprendido esto, he tomado conciencia de esto, mi conciencia se ha ampliado en todos estos puntos, y hay este otro que se ha quedado un poco sin resolver todavía, que seguramente pues lo tendré que volver a vivir en una nueva vida, porque yo quiero volver a vivirlo, porque quiero, digamos, superar eso y resolver eso. Ujú. Y así, eso es lo que le llamaríamos el karma, que son experiencias sin resolver o sin completar. Sí, sí, sí. Y bueno, el famoso karma, que cuando volvemos a la vida, pues volvemos otra vez a completar eso. Pero en el otro lado no pasa nada, todo lo contrario. Hay muchos seres que nos están como además orientando, acompañando, además que ahí se nos ha caído el velo. O sea, Mm. ahí somos totalmente conscientes de todo lo que pasa. Aquí en la Tierra tenemos un velo que tenemos que ir trabajándolo, un velo que nos impide ser conscientes de todo, y es como que tenemos que ir rasgándolo poquito a poco. En ese otro plano no, vemos todo, vemos absolutamente todo, y bueno, digamos que es un plano maravilloso. Lo que pasa que aquí en la Tierra, lo bonito de aquí es que podemos experimentar muchísimas cosas, porque aquí hay tanta mezcla de conciencias, de líneas de tiempo, de que claro, aquí la experiencia es muy rica, es muy variada, por decirlo así. En ese otro plano, pues estás como en un sitio más acorde a lo que tú eres, y ya está. Ujú. Qué bueno. Entonces, que podemos estar tranquilos que cuando vamos al otro lado, vamos a otro mundo, hasta inclusive mejor o más consciente que este, ¿no? Sí, sí, más conscientes. Es más, el volver a encarnar es una decisión nuestra. O sea, tú estás ahí estupendamente
con tus amigos espirituales, tus amigos angelotes y sí, tus amigos familiares o sistémicos. Y el volver a encarnar no es algo que te castiguen a venir, sino que tú, bueno, te encuentras fuerte, dices, voy a vivir esta vida con estas condiciones, donde, yo qué sé, voy a tener una familia y además voy a tener un hijo con yo qué sé, con una dependencia, sí, de lo que sea. Y voy cualquier a ver cómo dificultad. puedo ayudarle a ese hijo. Y entonces, pues bueno, es una experiencia a vivir. Y entonces tú dices, voy, además, te pones de acuerdo con otros, con el que va a ser tu hijo, con el que va a ser tu esposo o tu esposa, y bajáis todo en equipo a vivir una experiencia. Es una decisión personal, nuestra, que tomamos eso. Eh, Vamos a quitarnos el que haya ahí, yo qué sé, alguien que te está o castigando, o obligando a no sé qué, o emitiendo unos juicios, juzgándote. Es que lo has hecho muy mal en la tierra y ahora va a ocurrir tal cosa o tal desgracia. No, no es así. Es la evolución normal en donde uno, en la medida que siga el, el camino, el camino de una verdad, de una ética, pues todo puede ir estupendamente. Qué bueno. Entonces, efectivamente, también uno, depende cómo haya vivido su vida, adquiere una vibración y esa vibración tiene bastante que ver con el mundo de después, ¿no? Exacto. El cómo se puede medir esto, porque dices, bueno, ¿qué es? Me llevo una libreta con lo que sé, es vibración, cuestión de vibración. Eh, digamos que lo podemos ver aquí ya en la Tierra, Mm. vamos, la Tierra aquí en este mundo manifestado, pues según tu vibración atrae a un tipo de personas o a otros. Otras. Y ya está, o sea, tú te relacionas con unas personas o con otras y dices, bueno, aquí hay, como decíamos antes, muchos tipos de vibración, bueno, de personas, de líneas de tiempo, de conciencias, mm, de todo. Y cada uno se relaciona con un grupo de gente, te relacionas según tu vibración conectas con la naturaleza, conectas con determinados animales, Sí. conectas con... Y eso todo es vibración. Aquí en la Tierra lo podemos ver muy fácilmente. Entonces allí sigue siendo lo mismo. Es más, lo que allí es incluso más puro todavía. O sea, Mm. allí no hay mezcla de vibraciones. Allí estás con tu vibración. Y aquí sí, aquí tú estás y puedes ver y observar esas otras vibraciones. Lo que pasa que si uno está centrado en sí, en su centro, en el equilibrio, pues tú puedes ver que hay otras vibraciones, por llamarle más bajas o más de otra cosa, y las ves y las captas, pero no te afectan. Mm. Simplemente las ves, las puedes comprender, las puedes, no sé, vamos, acoger de alguna manera para ayudar, pero tu vibración es lo que realmente lo que te rige. Sí, sí. Así es. Bueno, también están las personas que fallecen en accidentes, es decir, que fallecen repentinamente. ¿Qué podemos hacer con con estos seres queridos pues eso, que dejan su cuerpo a través de un accidente, a través de un infarto, a través de algo como muy rápido, ¿no? Y muchas veces no esperado. Eh, sí, digamos que claro, puede ser una sorpresa, ¿no? Aunque pueden estar también avisados de alguna manera, pero efectivamente el sopetón que te llevas, de pronto ves a tu cuerpo ahí en medio de un coche y tú estás fuera y ves que se acerca una ambulancia, bueno, se acercan muchas cosas y tú dices, ¿y dónde estoy? Pero forma parte, si tú estás seguro, estás preparado para vivir eso. E inmediatamente ahí
digamos que esos seres de luz actúan muy rápidamente. O sea, actúan tratando de orientarte, oye, sí, que estás muerto, que te ha ocurrido esto y que la cosa va para allá, hacia allá. Y si tú en tu vibración, no de ese día, sino tu vibración natural, estás ya con esa orientación de que en cualquier momento la vida terrenal se puede acabar y en el momento que eso ocurra yo me voy a orientar hacia ese otro sitio, pues no pasa nada. Tú te vas a orientar y que a lo mejor sí que te lleves una sorpresa, pero tendrás la capacidad de enseguida reorientarte. De darte cuenta que, qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Exacto, exacto. También hay un tema importante y también muy, muy tabú, y aunque no debería de ser, porque hay muchas personas en la Tierra que pasan por ese trance, que es el del suicidio, ¿no? ¿Qué les pasa a los que se suicidan o cómo podemos acompañar o ayudar a las personas que intentan suicidarse o que se han suicidado? Bueno, el tema del suicidio es un tema grave, ¿no? Sí, Porque, porque de alguna manera estamos ese contrato álmico que has hecho de vida, lo que decíamos antes de venir a vivir X experiencias, pues lo hemos cortado, por lo que sea. No hemos podido soportar lo que sea, ¿no? Una presión o unas situaciones y no hemos podido con ello. Y hemos decidido cortar ese contrato kármico que teníamos, que habíamos hecho en nuestra total libertad de vivir algo, lo hemos cortado y estas personas o estas almas ya que ocurre eso, normalmente tienen una asistencia extra, por decirlo así, pero ya en el otro plano, claro. En el otro plano porque necesitan mucha ayuda, o sea, digamos, necesitan recomponer ese, ese alma, ese shock de cortar ese contrato tan así, porque normalmente se llega ahí porque se ha perdido todo tipo de esperanza. Se está en un estado anímico bastante deplorable, ¿no? Entonces, tenemos el alma en ese sitio, en ese momento, está muy debilitada. Y esos seres, pues son acogidos, son muy protegidos, son llevados, digamos, como a hospitales de almas desvalidas, por decirlo así, de almas en recuperación. Y a lo mejor tienen que estar en ese hospital etérico, pues un tiempo o mucho tiempo. Pero no es que sea un castigo ni nada, simplemente está en un proceso de de recuperación recuperación, ¿no? en esos hospitales etéricos y que mucha gente pasa por esos hospitales etéricos. Lo que pasa es que algunos pues necesitan un decir, oye, que estabas muerto y ahora estás aquí en este plano y hay que seguir adelante y lo acoge y ya está. Y otros pues que necesitan más ayuda. Yo creo que el, lo que pasa que a ese alma pues seguro que va a tener una nueva oportunidad. Bueno, seguro que lo va a tener y que la tiene, de volver a encarnar y decir, oye, aquello que se quedó a medias, vamos a ver si ahora Terminarlo, ¿no? ya estás con la fuerza suficiente de terminarlo, porque tenemos que terminar todas las cosas que iniciamos. ¿Qué le podríamos decir a esas personas que tienen un familiar con una enfermedad importante como cáncer y saben que tarde o temprano se van a ir? ¿Cómo deberíamos de acompañarlos? Bueno, la enfermedad, la enfermedad es entre otras cosas, una escuela de enseñanza muy grande, ¿no? Según qué tipo de enfermedad, la enfermedad del cáncer, por ejemplo,
Pues claro, es una enfermedad en donde de alguna manera hay algo degenerativo, hay células que no hacen lo que deben de hacer, hay un desorden importante y eso pues se puede reconducir aquí en vida y de hecho, o pues bueno, o puede llegar a conectarse con un proceso de fallecer, ¿no? Porque tenía que ser así, porque tu tiempo es así. Yo creo que en el proceso de enfermedad la persona puede aprender muchísimo de su cuerpo y sobre todo de orientarse hacia ese otro plano, de que el cuerpo, pues bueno, lo vamos dejando poco a poco. Evidentemente, cuanto más tomemos conciencia del origen de todo lo que estamos viviendo, pues más nos llevamos aprendido. Es como extraer un jugo de ese proceso. Eh, yo creo que algo importante es asumir que es nuestro, o sea, el cáncer y cualquier cosa, eso es nuestro. Nosotros lo hemos provocado, nosotros somos los que de alguna manera somos los responsables de ello, pero al mismo tiempo que somos los responsables, tenemos la capacidad siempre, siempre, siempre de poder encontrar ese cambio, ese mirar la enfermedad de otra manera para decir, esto me ha llevado a aprender algo, pero yo tengo que cambiar de forma de pensar, por ejemplo. Yo qué sé, pensaba de una manera que no sirve, que no, que me ha producido esta enfermedad. Yo ahora voy a pensar positivo. Yo ahora voy a valorar que yo soy capaz de cambiar mi vida. Y digo la forma de pensar porque es la fuente de muchísimos problemas, nuestras formas de pensar, porque el pensamiento es energía y a través del pensamiento construimos muchas cosas, incluidas las enfermedades. Y si cambiamos nuestra forma de pensar en plan positivo, pues podemos cambiar también la enfermedad. Pero si tenemos que vivir la última fase de nuestra vida con la enfermedad, lo que es seguro es que el alma, digamos que se habrá quitado de encima todo un proceso de, Sí, digamos, de depuración, por decirlo así también, que te has quitado de encima un peso te vas libre, porque has dejado el cuerpo aquí y te vas a otra cosa. Yo creo que es que el tema de la enfermedad es para hablar mucho de ello. O claro, sea, sería para hablar todo un programa de, bueno, ahí entra el karma también. sí. Y bueno, las personas también, cada uno individualmente, ¿cómo se debería de preparar uno para morir en paz? Eh, pues poquito a poco cuando uno se va acercando a la muerte, y eso lo vemos, si tú aceptas el proceso, si tú aceptas que la vida, el cambio, no te agarras a las cosas, yo qué sé, al poder, al querer seguir viviendo, al querer, sino que tú aceptas ese proceso, pues te va a venir esa recapitulación que decíamos después de la muerte, o sea, cuando ya estás en otro plano que revisas toda la vida, pues te van a ir llegando y te van a llegar cosas pendientes, o sea, cosas que yo qué sé, una pelea que tuviste con un amigo y que dejaste de verlo. Y hay algo que se va a ir destapando por dentro de decir, oye, arregla aquello, arréglalo, sí, llámale y dile, hola, ¿qué tal? Y a lo mejor hay algo que perdonarse, pues perdónaselo o pídele perdón por aquello que ocurrió, porque todo pierde lo que en su momento fue el objeto de aquella disputa, pierde sentido, o sea, pierde valor, aquello ya no tiene sentido. Y Mm, dices, es que la amistad con aquella persona es mucho más importante que la tontería que nos peleamos por.
una tontería, sí, porque queríamos los dos la misma chica, o yo qué sé. sí, lo que sea. Y así podemos, en esa etapa de la vida, podemos arreglar muchas cosas. Es muy normal. Lo que sí que hacemos muchas veces es decir, bueno, el tema de la herencia, vamos a arreglarlo y tratar de arreglarlo. Y es importante también no dejar las cosas desordenadas, dejarlas en orden, pero sobre todo este orden con las otras personas, que seguro que habrán cosas pendientes, cosas que con eso, con un familiar, que ocurrió algo y de pronto en este proceso, digamos que te vas acercando a la muerte, te das cuenta de que es distinto a lo como lo pensabas antes. Y es tan sencillo como una llamada, una carta, un contacto nuevo. Y es que cuando ya es desde otra dimensión, porque ya está, es como que está hablando el alma. Ahí es el alma la que ya te está conduciendo a decir, arregla esto, arregla lo otro, acaba esta experiencia que estaba un poco que con tu hijo tuviste una cantidad de problemas y te quedaste rencoroso ahí con él, porque claro, como tiene el mismo carácter que tú, pues sí que lo quieres, pero, pero hay muchos rencores, porque al final tu hijo es tu espejo. Y si te das cuenta de esas cosas, pues puedes conectar con tu hijo desde el alma y decir, oye, pues mira, sí, que hice, yo qué sé, me puse en esta postura, en esta cosa, y, y yo pues lo veo ahora de otra manera. Y así muchísimas cosas podemos arreglar, ¿eh? Mm, Esa es una muerte de ir dejando las cosas en orden y morir felices, para que cuando llegue el último momento, pues cuando tú mires a todos los que hay a tu alrededor y te acuerdes de los que te acuerdas, pues sientas paz. Eso es tener paz, morir en paz. Ujú. Y si hay algo que está pendiente, escribirlo y decirle, oye, decirle a fulanito de tal que le quiero. Y ya está. Sí, la energía del amor es la solución a la muerte. La energía del amor es la solución a la muerte, efectivamente. Lo que no es miedo, es odio, es... Y eso, aunque en la vida hayamos pasado por procesos de miedo y de odio y de violencia, eh, con el paso de los años nos vamos dando cuenta de que eso no ha funcionado para nada. Todo lo contrario, nos ha hecho infelices. Y lo que queremos es morir en paz, morir felices, morir con el corazón tranquilo y con esto que, con lo que dices, con un corazón lleno de amor y tranquilidad. Y lo bueno de eso es que si nosotros eso lo logramos, y no hay que esperar a la muerte, porque puede ocurrir lo del accidente de coche no hay que esperar ahí. Si eso lo hacemos ya, pues lo bueno de eso es que contagiamos, Claro. contagiamos, porque lo que decíamos de la vibración, nuestra vibración la vamos a contagiar y seguro que otros nos van a recibir esa misma vibración y les va a motivar a seguir ese mismo camino, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues como estamos llegando al final, no sé si querías compartir o comentar algo más sobre este tema tan maravilloso por un lado y bueno, y tan poco aprendido por otro. Sí, yo animaría, bueno, diría dos cosas. Una de ellas es que eh, el tema de la muerte no nos tiene que dar miedo en absoluto. Y si tenemos una mente científica, que queremos saber las cosas así de una manera muy racional, es que podemos abordarlo. Podemos abordar el tema de la muerte desde un punto racional y científico incluso. Hay montones de experiencias. Hay experiencias digamos, cercanas a la muerte, de personas que han estado ahí, que han vivido ese proceso y por lo que sea
han tenido que volver aquí a seguir con su experiencia, ¿no? Y lo que ellos cuentan es real. Y eso hay muchas experiencias que están ahí escritas en libros y podemos profundizar en ello. Y luego, para mí, hay un sitio que son los hospitales, que son los médicos y las enfermeras que acompañan a mucha gente a morir, que están viendo el proceso de la muerte cómo es. Realmente ven las personas cuando conectan con sus familiares, cosas que ven, cosas que cuentan. Y hay muchos médicos y muchas enfermeras que, no han, que han abierto los oídos, han abierto los oídos y se han puesto a escribirlo. Y te pueden contar todas esas experiencias. Hay otros que dicen, no, eso son alucinaciones y ya está. Pero hay otros que sí que se lanzan y ponen sus oídos y eso lo han llevado a escribirlo de una manera lo más científicamente posible. Entonces, por ahí podemos encontrar esa parte racional Mm. y hay mucha literatura. Eh, y luego, por otro lado, decir sobre todo a las personas que han perdido a alguien muy cercano y con los que tenían un proyecto de vida, pues mucho por delante, ¿no? Yo qué sé, tu marido o tu mujer, con los cuales tenías muchos proyectos todavía por delante, pues yo diría que además de vivir el duelo como uno lo esté viviendo o lo haya vivido, que la vida sigue. La vida sigue. Nosotros, nuestro compañero o nuestra compañera nos ha acompañado un tiempo y, y nosotros tenemos que seguir adelante, porque la vida nos ofrece nuevas experiencias, nuevas oportunidades. Es más, esto que hemos vivido lo tenemos que ver como algo de aprendizaje y seguro que se nos van a presentar otras nuevas oportunidades de aprender más cosas. Y nada, animar a esas personas que están en ese duelo y que no, y que no se queden ahí, digamos, con la resignación y con el dolor, y que sea eterno, y que sea de siempre, de muchos años. Bueno, un tiempo vale, pero después hay que salir adelante y encontrar que la vida es muy bonita y que continuamente cada día te ofrece cosas nuevas. Y bueno, pues eso es lo que quería decir. Muy bien, pues maravilloso. Seguro que todas las personas que nos estén escuchando por Facebook o que nos escuchen en otro momento o por YouTube, seguro que les va a servir todo lo que hemos comentado y todo lo que has compartido en este tema tan importante, ¿no? Tan importante para la vida como es la muerte, ¿no? Y efectivamente, como muy bien has dicho antes, la muerte no existe, aunque, aunque todos pasemos por ahí de alguna forma, ¿no? Pero es distinto el cómo afrontar, el cómo vivir, el cómo compartir ese momento crítico por un lado, pero por otro lado es también un momento de liberación, ¿no? De soltar ya un cuerpo que no sirve o que sí que servía, pero tal vez en estos momentos el poder volver a casa también es algo importante y maravilloso. Pues sí, esto, y yo diría a las personas, porque claro, este tema da para mucho y hay muchas experiencias por ahí. Sí. Si alguien quiere escribir, bueno, su experiencia o dudas o preguntas, no hemos hablado de las almas que se quedan por ahí pegadas a la tierra y que no logran dar el paso a ese túnel de luz, ¿no? Claro, claro. ¿Y qué pasa con ellas? Y bueno, hay muchos temas que se pueden abordar y yo diría que los oyentes, si tienen dudas o tienen preguntas, pues que nos escriban y lo Que nos mismo escriban y montamos. sí, ¿cómo pueden dar contigo, Raquel? Bueno, yo diría que ahora mismo se dirijan a lo tuyo, a Vale. tus, a Que tus te dirijan a mí teléfonos. y yo te los paso a ti.
y tú me los pasas. Muy bien. Yo encantado de poder ayudar incluso individualmente Sí. a alguna persona que tenga problemas con este tema, ¿eh? Mm, Con el tema de, bueno, el tema de la muerte propio o el tema de la muerte de alguien querido, que te haya atascado, que no logre salir adelante y yo creo que podemos hacer un trabajo muy bonito de salir adelante. ujú. Y nada, estoy encantado de poder ayudar en ese nivel. Muy bien, pues no te vayas, que vamos a terminar el programa en directo. Y queridos amigos y amigas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, muchísimas gracias. El lunes que viene haremos otro programa y hablaremos del árbol de la vida, ¿no? Y todo lo que podemos encontrar en el árbol de la vida, que para mí es el libro de instrucciones para saber por dónde van las cosas, ¿no? Con lo cual nos va a servir mucho con Sena y Rubia. Así que muchísimas gracias por estar ahí. Estaréis recibiendo esta grabación o por bien por YouTube o por bien por Facebook y espero que os haya servido y gustado. Muchas gracias.